Gracias por seguir con nosotros en nuestra agenda abierta. Lo decíamos antes de irnos a la pausa y también al inicio del programa, que hoy vamos a continuar con el análisis del caso que no deja de ser noticia por el caso de Julian Assange, a quien le fue concedido el asilo por parte de Ecuador. Quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, quien nos va a ayudar a poder entender un poco cuáles son las posibles causas que va a tener esto y el curso que va a seguir. Doy la bienvenida a Raúl Patiño, ya es vicepresidente del Parlamento Andino, quien está con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Telesur y a nuestra agenda abierta. Bien, quiero invitarlo para comenzar a hacer este análisis, a que escuchemos las declaraciones de qué fue lo que dijo ayer el presidente Rafael Correa. Estamos dispuestos a dialogar con todos y la salida a este problema, entre comillas, sería que se otorgue el salvoconducto o lo que siempre dijimos, ¿no? Que se garantice, es un poco más difícil, que se garantice la no extradición a un tercer país del señor Julian Assange para que pueda responder frente a los cargos que se le han, más que cargos, porque todavía no está acusado, en la investigación que se está realizando en Suecia sobre delitos sexuales. Entonces serían las dos salidas a este problema, o que Inglaterra otorgue el salvoconducto correspondiente, como lo hubiéramos hecho aquí en América Latina, o el señor Assange jamás ha revivido su responsabilidad de contribuir a la investigación sobre supuestos delitos de los cuales es acusado en Suecia. Jamás el Ecuador ha tenido como postura que no responda ante la justicia sueca. Lo que hemos pedido es la garantía de que no se lo extradite a un tercer país. Si se da esa garantía, pues yo creo que el señor Julian Assange renunciaría al asilo e iría a Suecia para contribuir, colaborar en la investigación respectiva. Bien, señor Patiño, luego de escuchar las declaraciones y también ver cuáles son las opciones que exponía el presidente Rafael Correa, que las voy a recordar, dijo que las únicas opciones para que Assange salga de la Embajada de Ecuador en Reino Unido serían si el Reino Unido le otorga el salvoconducto, si Assange renuncia al asilo, o si Ecuador retirara la protección sobre Assange. En un caso muy hipotético y más difícil, sería que se le otorguen las garantías de que no va a ser extraditado después de estar en Suecia para Estados Unidos. Quiero que usted nos pueda contar si existen antecedentes parecidos, similares a este caso, y por otro lado, si dado el caso no se da ninguno de este tipo de hipótesis, ¿cuánto tiempo podría permanecer Julian Assange en la Embajada de Ecuador? Bueno, lo primero que yo le quiero decir es que el presidente Correa debe estar seguro que por lo menos 600 millones de latinoamericanos vamos a considerar una verdadera declaratoria de guerra si el Reino Unido atenta contra nuestra embajada. O sea, nosotros no somos colonia ni estamos en el tiempo de las Malvinas, en donde Argentina estaba sola y donde además el gobierno norteamericano apoyó al Reino Unido. Ahora, como usted ve, los 12 países de América del Sur y toda América Latina está junta defendiendo la soberanía de Ecuador, como lo vamos a hacer con cualquier país latinoamericano. De tal manera que Gran Bretaña tiene que pensar muy bien lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque esto es muy sencillo. Si ellos atentan contra nuestra soberanía, hay seguramente decenas de consulados y embajadas del Reino Unido en América Latina. Imagínese usted, no es solo lo que va a hacer el gobierno ecuatoriano, lo que vamos a hacer los latinoamericanos indignados de ver una actitud prepotente e imperial del Reino Unido. O sea, no es un asunto entre gobiernos. Los latinoamericanos nos vamos a alzar y vamos a hacer batallas y un campo de batalla política, porque no los vamos a agredir en cada consulado y en cada embajada si no respetan la soberanía de Ecuador. Bien, ahora me gustaría, respecto a esto, sobre todo, en caso de que no haya una salida y exista la invasión a la Embajada de Ecuador, obviamente, bien lo mencionaba usted, que sin duda el pueblo latinoamericano va a reaccionar frente a esto, no solamente de manera unilateral, sino en su conjunto. ¿Cuáles serían las opciones? ¿Qué medidas podría tomar Latinoamérica frente a esta ofensiva por parte del gobierno británico? Voy a aprovechar para además contestar la pregunta anterior. ¿Se acuerda usted de Haya de la Torre? En Perú, la presión internacional logró que le den el salvoconducto. En el caso de Carmona, el presidente Chávez
pese a que se acusaba a este de ser un conspirador del golpe de Estado, también le dio el salvoconducto. O sea, respetó el presidente Chávez y todos los países el derecho al asilo. De tal manera que si Gran Bretaña, si el Reino Unido no respeta, lo que nosotros pensamos es que, por ejemplo, cada comité barrial, cada organización ciudadana tiene que pronunciarse y hacerle ver al Reino Unido que no está contra un gobierno, sino que está contra todo el mundo democrático. Por ejemplo, nosotros como Parlamento Andino, y yo he planteado como vicepresidente el próximo lunes, en la sesión del Parlamento Andino que va a haber en Quito, que haya un pronunciamiento defendiendo la soberanía de Ecuador y advirtiéndole al Reino Unido. Recuerden, señores, que ya pasó el tiempo en las colonias y que no vamos a permitir que atenten contra nosotros. De tal manera que la única opción es una presión internacional para que todos los ciudadanos del mundo nos pronunciemos y hagamos pensar muy seriamente al Reino Unido lo que va a hacer. Hacíamos referencia a casos anteriores y me parece importante mencionar lo que pasaba también con Londres, donde estaba involucrado en el caso de Pinochet. En ese caso, ellos ofrecieron el resguardo, de alguna manera protegieron a Pinochet. En este caso sucede lo contrario, ellos están abogando por extraditar a Suecia a Julian Assange pese a que se le ha concedido el asilo político por parte de Ecuador. ¿Qué lectura podemos darle a esto, señor Patiño? Eso es una barbaridad histórica. O sea, que el Reino Unido proteja a los asesinos, a los que asesinaron a miles de chilenos y de europeos en la dictadura. O sea, el Reino Unido protege a un asesino y no lo extradita a España en relación al juez Garzón. Y en cambio, ¿de qué se acusa a Assange? Lo único que ha hecho Assange es descubrir, es hacer público lo que los agentes del servicio secreto del gobierno norteamericano hicieron en toda América Latina atentando contra la soberanía de nuestros pueblos. Y lo peor, Assange también, lo más grave, Assange también desenmascaró a esos políticos y gobernantes latinoamericanos que vendieron la patria por dinero y que se aliaron al gobierno norteamericano para actuar contra la soberanía de los países. ¿Cuál es el delito de Assange entonces? Él no ha cometido ningún delito. Lo único que ha hecho es descubrir, desenmascarar a lo que hacen los agentes de inteligencia del gobierno norteamericano. Y por tanto es un absurdo que hayan protegido al Reino Unido a un asesino como Pinochet y que pretendan ahora mandar a través de Suecia a Assange a Estados Unidos, que podría terminar en Guantánamo, que podría terminar en una corte militar. Evidentemente Assange es un perseguido por las dos potencias mundiales y los latinoamericanos y los ciudadanos del mundo y las ciudadanas del mundo no lo podemos permitir.